Actualmente, la ciudadanía mexicana está presente en el debate sobre la continuación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al día de hoy, se sabe que la construcción de este proyecto lleva un avance del 30% en su edificación, con un gasto de 60,000 millones de pesos y otros 100,000 millones de pesos ya comprometidos. Dicho aeropuerto contará con 6 pistas, una torre de control y una terminal. Estará ubicada en un terreno de 4,000 hectáreas en el lago de Texcoco, tendrá una vida útil de 100 años y aunque está planeada en 4 fases extensas, se prevé que entre en funcionamiento en el año 2022. Sin embargo, por las características del sitio, la nueva terminal tendría problemas de hundimiento de suelo, ya que la alta salinidad del agua presente en la zona provoca corrosión. Se estima que al año el suelo recibiría de 12 a 16 centímetros de agua por lluvias en la zona norte y en la zona sur recibiría de 16 a 22 centímetros de agua. Además del cierre de las instalaciones del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del de Santa Lucía, se prevén implicaciones ambientales, dado que en los estudios sobre el impacto al ecosistema no incluyeron la participación de expertos en el tema. Por otro lado, en cuestión de movilidad, la inexistencia de una carretera que una a la Ciudad de México con el aeropuerto es un problema latente. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de nuestra televisión universitaria. Mi nombre es Gilberto Herrera Ruiz y estamos aquí para discutir los grandes temas que suceden en este país, en este estado, y que definitivamente tiene que estar involucrado todos los universitarios en cierta forma. Un primer tema, como lo vieron ahorita en la introducción, es la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de hacer una consulta acerca de ello, y un gran problema que se ha discutido ahí es que tal vez la consulta no es necesaria. La gente no es técnica, yo no sé de este tema, y por lo tanto, pues que los técnicos decidan y que decidan en cierta forma. Yo tengo una opinión en el sentido de que cuando se abre la información, en este país hay no solo un técnico, hay tal vez 1 millón de técnicos que saben de un tema, y al hacer una consulta ellos deben de hablar, debe expresarse eso a la sociedad mexicana, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, ese ejercicio. Este ejercicio es poderle de alguna manera que todos los queretanos, cuál es la opinión técnica, ambientalista y en todos los sectores, movilidad, desarrollo urbano, el que signifique el cómo deben ellos de alguna manera responder a esta consulta, si aprobarlo o rechazarlo en todos los sentidos. Y lo que queremos es simplemente dar información a la gente. ¿En qué sentido? Pero lo primero ¿es correcto hacer una consulta que le va a costar al país? En ese sentido, yo pienso que esta propuesta de cancelar el aeropuerto y analizar la alternativa del aeropuerto de Santa Lucía con operación del Benito Juárez fue una propuesta de campaña del presidente electo. Entonces, todos los simpatizantes de este presidente, los que votaron por él, por estos temas, por sus propuestas de campaña, tienen una postura ya muy marcada al respecto. Ellos ya no van a escuchar mucho de razones técnicas, tienen ya una postura preestablecida, puesto que ellos eligieron a este presidente. Yo pienso que su opinión va a ser influenciada en ese aspecto y no tanto por la opinión técnica que podamos nosotros compartir. Y por ello considero que la consulta pública puede llegar a ser inclusive un peligro, puesto que no se van a ponderar debidamente los aspectos que deberían de tomarse en cuenta para una opinión de este calibre, porque no estamos hablando de pocos recursos, sino que estamos hablando de la obra que más erogaciones ha tenido en los últimos años, y además está centralizando la inversión del aspecto de la movilidad, de transporte, en una sola obra. Por ello yo pienso que una consulta en este aspecto está por demás, debería discutirse a nivel técnico, debería discutirse entre las instituciones que tienen la capacidad de hacer un análisis, un debate interno y presentar una postura ante los demás. Eso es lo que debería de... Por favor, yo sí estoy a favor de que se haga la consulta. Hay momentos en que no se ha valorado la gran capacidad de muchísimos mexicanos que, siendo expertos, no les dan las oportunidades de participar, y muchos que están en las instituciones gubernamentales, que siendo buenos técnicos, a veces son acalladas sus voces. Voy a poner el ejemplo de José Luis Ulloa Tamargo, en el que ellos presentan un estudio hidrológico
a Esparza Sandoval, que es el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y le dice, no se debe de construir el aeropuerto en ese sitio. Y le dice, no me diga cómo no, dígame cómo sí. Entonces, creo que la sociedad tenemos mucho que decir, muchísimo, pero además hay que ver las variables sociales. Está San Mateotenco con una problemática muy fuerte, que los pueblos deben ser escuchados bajo su propio criterio, porque en ocasiones, si bien muchos técnicos saben muchas cuestiones técnicas, la lógica que impera en los pueblos es más lógica que la ilógico de los técnicos que aceptan que decir como sí y no como no. Entonces, creo que la apertura a la comunicación con todo el pueblo es la oportunidad, primero, uno, de hablar ante un suceso que puede afectarnos a todos, que nos va a afectar económica y socialmente a todos, y otro, va a propiciar incrementar las capacidades de todo el pueblo para analizar todos los temas que interesen a toda la sociedad. Y eso nos interesa a toda la sociedad. Pero además habría que pensar en ese sentido de que cuando un técnico sale de la universidad, lo primero que se enfrenta es a trabajar con gente común y corriente, ¿no? Que son los peones, que son los maestros de obra. Y cuando llega uno a la obra, regularmente saliendo de la universidad, le dicen, es que así no es, ingeniero, así no se debe de hacer. Y de alguna manera también ellos tienen ese sentido común, tienen esa sensibilidad de decir o de expresar cuál es el tema en particular y cómo se puede resolver de alguna manera más fácil, de alguna manera más propositiva. Y en ese sentido también habría que establecer que el nuevo aeropuerto se está construyendo con recursos que son de todos, ¿no? Que son de todos, y aparte están ahí metidos también Afores, ¿no? Entonces yo creo que si no lo abrimos como una consulta pública, precisamente porque todos estamos ahí implícitos, es como decirle a un cliente, ¿sabes qué? Yo voy a tomar las decisiones de tu casa, ¿no? Porque yo soy el técnico, tú no sabes nada. Al final de cuentas es su dinero, entonces tenemos que de alguna manera abrir ese panorama, ¿no? En ese aspecto entonces nos alegaríamos nosotros como técnicos, como un poco más letrados en el tema, a informar, a compartir información con los demás, para que ellos puedan tener una capacidad que no solamente se base en una opinión política, sino que tengan aspectos técnicos, tal vez digeridos, que ellos puedan analizar y tengan una opinión un poco más informada. Creo que este tipo de programas es importante en ese aspecto, en el que si se va a hacer la consulta, va a ser un experimento social muy interesante en el que vamos a ver la respuesta del pueblo y además cómo se informa, porque estamos hablando de que tienen una obligación, ahora los pobladores, ahora el pueblo, de informarse para tomar la mejor decisión para el país en ese aspecto. Y yo pienso que en ese aspecto tenemos que tomar la conciencia y el peso de la decisión que vamos a tomar y no tomarla a la ligera. Si nos vamos a abocar en este ejercicio democrático, debe ser de una manera informada, debe ser de una manera responsable, y por eso en ese aspecto sí es un experimento muy interesante en el que por primera vez se ve esta apertura al diálogo con el pueblo. Pero vaya, que no se descuide esta parte técnica. Si se va a hacer, que no se descuide la parte técnica, que no se acalle la voz de los técnicos, que tenemos también algo que decir. Porque hay que pensar también en ese sentido cuál es el costo que va a resultar y a cuántas personas va a impactar, cuántos realmente de los mexicanos volamos en avión, ¿no? O sea, cuántos realmente vamos a tener un impacto social. Esa sería mi primera pregunta a ustedes, es un costo casi de más de 200,000 millones de pesos, y no sabemos como toda obra, al final de cuentas, en cuanto acabe, que va a beneficiar a un porcentaje muy pequeño de la población de este país, ¿sí? Y que además impacta solo a una región del país, que es la Ciudad de México. Recuerden que del 100% de la gente que viaja en avión, que de por sí ya es muy poquita, solo el 30% es atendido por el aeropuerto de la Ciudad de México. El otro 70 está en los demás aeropuertos de todo el país, ¿sí? A veces una cuestión que para legitimar esta decisión era del turismo. O sea, casi todo el mundo viaja directamente a los sitios turísticos y demás. ¿Y qué dejamos de construir por construir este aeropuerto, el tercero más grande del mundo, para un país que no somos la tercera potencia ni población del mundo, ni de capacidad económica? O sea, todo lo que dejamos de construir por ello, o sea, ¿es justificable esta inversión en ese sentido? Ya te voy a comentar con respecto al patrimonio natural. Es justo para los mexicanos.
sacrificar el capital natural en aras de un porcentaje muy reducido de personas que van a hacer uso de ese aeropuerto, y además vas a reducir la capacidad de los ecosistemas y del sistema hidráulico como para regenerar o para alimentar los acuíferos, en contra de beneficiar a un pequeño porcentaje de la población que se mueve en los aeropuertos, pero que además muchos de ellos posiblemente estarían más cómodos yendo a otros aeropuertos, como es aquí la ciudad de Querétaro, o si hubiera uno en Hidalgo, Toluca, etcétera, y distribuir estas cargas de uso. Eso también lo debemos de ver, porque aquí nosotros, considerando el estudio de lo que es este aeropuerto, vemos que no se consideraron todas esas mecánicas adyacentes y que no se realizaron los estudios de impacto ambiental sobre cómo va a estar la movilidad, no hay vialidades, cómo va a impactarse socialmente a la población, las emisiones constantes de los vehículos automotores, de los transportes, qué transporte va a ir. La captación de carbono de los mismos aviones no está analizada. No está analizada, el ruido no está analizado. Hay varias carentes en la manifestación de impacto ambiental que, si bien tienen 926 páginas, hay muchos datos que no están contemplados y muchos datos divergentes, que además hay, como este dato que les dé José Luis Lojeta Amargo, hay datos en los que se asignan, por ejemplo, después de hacer la manifestación de impacto ambiental, una consultoría que es reciente, se asignan los presupuestos para algunas actividades que van a mitigar a empresas de las cuales tienen dueños políticos de la Semarnat, que estuvieron en Semarnat. Entonces, ¿cómo es posible que le asignes 20 millones o 18 millones a empresas de consultoría recién formadas, de un año de formadas, en ese entonces, en 2014, que son de gente política, que tienen detrás inversiones políticas? Entonces, creo que debemos de considerar algo más. Sí, como tú dices, no somos un país de primer mundo, como dijéramos, estamos en vías, en transición, y tenemos 100 millones de pobres. Claro. Se tiene que hacer esta obra monumental, pero además hecha con los afores de los mexicanos, que no sabemos qué va a resultar. Se está utilizando un dinero que no debió haberse utilizado, que si bien las afores determinaban hacia dónde invertir, ¿por qué tenemos que invertir en ese sitio? Y además, los beneficiados directamente con la obra del aeropuerto son ciertas personas escogidas. Entonces, todo eso tiene que llegar. Pero además yo diría, va a tomar posesión Andrés Manuel López Obrador. Ese 70%, 60 y tantos que votó por él, votó en contra del aeropuerto. La emisión de frecuencias en el país corresponde a la federación, o sea, da concesiones a cada una de las radios y televisoras. Si bien ya están realizando análisis en muchas televisoras, están nada más colocando en la mesa, así como nos colocaste, a los intereses económicos. Entonces, creo que debe de existir un tiempo oficial en donde la misma autoridad, o sea, el presidente de la República, llámese Andrés Manuel López Obrador, siente a los técnicos y a la gente que tiene algo que decir en mesas de análisis en los medios de comunicación comerciales, no nada más en las universitarias. Tiene que haber un espacio en donde se realice ese mismo ejercicio de análisis con personas diferentes a los intereses económicos que ahorita están siendo entrevistados. Y hablando de los técnicos, 20,000 millones de pesos se destinaron al arquitecto, a contratar al arquitecto de ingeniería, que fue un arquitecto extranjero. No había la capacidad en este país de un buen arquitecto, de una buena ingeniería, para no tener que ese dinero gastarlo en el extranjero. Hay algo curioso que analizábamos, que es una frase que salió en una revista, la Geotécnica, que dice: la ingeniería mexicana abordando el tema del aeropuerto. Y nos preguntábamos hasta qué punto esta ingeniería es realmente una ingeniería mexicana. ¿Cuánto capital han invertido los extranjeros en este proyecto a nivel técnico y a nivel económico? ¿Cuántas personas extranjeras no están trabajando en este proyecto? Entonces, yo pienso que como ingenieros mexicanos, como técnicos mexicanos, tenemos la capacidad, la hay, pero bueno, habría que ver qué intereses hay de por medio y por qué, cuáles fueron las propuestas que presentó la ingeniería mexicana como tal
contra la que se tomó. En ese aspecto yo pienso que sí, que estamos hablando de un tema delicado, puesto que se habla y se presume mucho de la ingeniería mexicana, pero nos estamos basando en estudios de otros lados, estamos contratando técnicos de otros lados, arquitectos de otros lados para este proyecto. ¿Qué tanta derrama realmente está quedando en México? ¿Cuánto de este dinero, de los 268 millones, 1.000 millones que ya están invertidos, se está destinando realmente a la derrama económica de las empresas mexicanas? De hecho, había una nota de Carlos Slim que decía que se podía, ahora sí estamos para ahorrar. Antes de ello no había problema, ¿eh? Ahora que vino este debate y que bueno que se ha abierto, ya es hora de ahorrar. Y entonces Carlos decía que se podía ahorrar todavía mucho dinero si se empezaban a usar materiales mexicanos. Sí, porque este arquitecto inglés, pues muchas de sus cosas que él conoce eran extranjeras. De tal manera que hasta, no solamente los 20.000 millones, sino lo que involucra el diseño de los que él conoce, proveedores de su hábitat natural, decir, mire, este material lo compran en Inglaterra, se lo compran en Alemania y pues va para México, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, seguimos un poquito claro, como en tiempos de los aztecas, ¿no? Oro por espejos. Seguimos dando lo que nos queda de oro negro, porque el oro amarillo ya se nos fue, ¿verdad? Para que ellos nos traigan espejos, como lo vimos ahorita al inicio del programa, del diseño arquitectónico, que se ve bonito, de este arquitecto escocés-inglés. Dime, sí, de acuerdo, la ley de obra pública especifica en la ley precisamente que se debe de hacer un estudio, una planeación para ver si hay viabilidad técnica, si hay viabilidad financiera para un proyecto, y debe de presentarse varias propuestas, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera ver cuáles son las otras propuestas, ¿no? Porque al final de cuentas no se presentaron, simplemente se dijo vamos a construir aquí. ¿Y dónde está el orden de prioridades? O sea, si en las prioridades es poner un nuevo aeropuerto, ¿por qué esa es la primera prioridad de México, ¿no? Siendo que habiendo 100 millones de mexicanos en la pobreza extrema, ¿no? Precisamente. Pero además que ahorita acaba de terminar, bueno, un análisis de los técnicos de Mitre, en donde dice que ellos ven como factible nada más el proyecto del nuevo aeropuerto en el sitio donde ya se determinó, Texcoco. Pero dicen en su estudio claramente, no tenemos los datos suficientes para saber si se cumpliría con lo necesario en el viejo aeropuerto y en Santa Lucía. Entonces, dices tú, a ver, no le dieron todo completo para hacer el análisis. Entonces, no nos pueden decir que es mejor el aeropuerto de Texcoco si no tienes completa la información de Benito Juárez y de Santa Lucía. Entonces, no lo pueden descalificar. La contestación que dieron Mitre fue, no tenemos la información completa. Entonces, creo que los técnicos tendrían que hablar mejor y el peso específico que tiene el capital natural debe de hacerse escuchar más. No se ha escuchado. Yo creo que la variable ambiental fue poco vista, fue poco defendida por Semarnat, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. No considero muchas cosas, adolecen los estudios de impacto ambiental de aspectos como por ejemplo el ruido, el contemplar todos estos movimientos aledaños a un aeropuerto, lo que es las especies de aves que tienen, nada más ellos mencionan en el estudio 64 especies, cuando Conavio menciona 250 especies, es un sitio especial, etcétera. Tiene grandes ponderantes que poniéndolo en una balanza, creo que el capital natural ganaría el dejar el lago como debe de ser, como fue su estructura natural, porque además lo que sucede en Querétaro, y lo estamos viendo los días en que llovió muy fuertemente, que nos podemos inundar y claro, México se puede inundar. O ya se inunda mucho. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos de nuevo. Muchas gracias.